Estamos hablando con un eminente exconstituyente, con el doctor Hernando Yepes Arcila, grande abogado constitucionalista, profesor en la materia, y con él queremos llevarles a ustedes una explicación sobre cuál es el alcance jurídico de estos acuerdos entre el presidente Iván Duque y los de la Minga, porque eso implica amnistías, porque eso implica la renuncia del Estado a perseguir todos los delitos que se cometieron, porque eso implica la renuncia a cobrarle a los implicados los perjuicios que le causaron a centenares de miles de personas en el sur del país durante un mes. Nos parece a nosotros. Eso tiene unas implicaciones enormes, pero además esos 825.000 millones de pesos que se le entregan a la CRIC y a otras tres organizaciones, FENSUAGRO y otras tres organizaciones indígenas, ¿eso a qué título se hace? ¿Cómo aparece eso dentro de la Constitución política y cómo se justifica? Doctor Hernando Yepes Arcila, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, me alegra mucho oírlo y saludarlo. Bueno, explíquenos usted lo que muchos no hemos podido entender. ¿Cuál es el significado y el alcance jurídico de estos acuerdos del gobierno nacional y ahora del presidente Iván Duque, que los va a firmar en alguna parte en el departamento del Cauca? Pues, doctor Fernando, yo pienso que desde el punto de vista jurídico, los acuerdos en sí mismos no tienen ninguna fuerza, no tienen existencia como tales, porque como estructuras jurídicas. En lo que consiste el acuerdo que el gobierno celebra con un grupo de ciudadanos, en este caso los de la llamada Minga, si es que lo fue, es realmente un compromiso político. Eso tiene alcances en el mundo político, desde luego, si carece de fuerza obligatoria propiamente tal, en el sentido en que estamos acostumbrados a usar la expresión, porque no es un acto, una decisión ejecutable, no es posible reclamar ante un juez el cumplimiento de esos acuerdos. Sí tiene, desde luego, la mayor importancia en el campo político, porque son compromisos del gobernante, ofertas que el gobernante ha hecho solemnemente a un grupo y que desde luego en la dinámica de los acontecimientos institucionales tienen ese preciso alcance. El presidente compromete allí, desde luego, su honor, su palabra, su prestigio, su credibilidad, pero no va más allá de eso. Es decir, eso es suficiente y es suficientemente importante, quiero decir. No es un acto intrascendente esto de que el presidente de la República o el gobierno nacional hagan arreglos, convenios con estos o aquellos sectores de la opinión o de la población. Pero si no es irrelevante es porque tienen una dimensión política significativa. Pero desde el punto de vista jurídico, que es lo que usted me pregunta, carece de esos acuerdos carecen de significación en el marco de las estructuras normativas. No corresponden a ninguna fuente de derecho de donde puedan emanar directrices de conducta obligatorias. Doctor Hernando Yepes Arcila, uno se pondría de acuerdo en que el presidente de la República y el gobierno nacional hicieran esfuerzos por mejorar el nivel de la educación en cierta parte del territorio del país y que levantara escuelas y que desarrollara las que hay y que llevara elementos de trabajo para los niños que llegan a estudiar en esas escuelas y que mejorara los hospitales y que los dotara con elementos técnicos y científicos que permitan una mejor atención a la gente. Con todo eso estaríamos de acuerdo. Lo que no entendemos es que para hacer esas cosas se le entreguen la bicoca de 825.000 millones de pesos a unas organizaciones que nadie sabe qué capacidad tienen para hacer esas cosas que supuestamente se le encomiendan. Vaya usted y mejore los términos de la educación en el departamento del Cauca y mejore los términos de la salud. Vaya y hágalo.
¿Eso cómo funciona, doctor Hernando Yepes, Sí, desde el punto de vista del derecho constitucional y de las leyes de la República? no, yo comparto su inquietud y me parece que es allí donde la imaginación, la voluntad del gobierno, su capacidad de construir soluciones institucionales va a tener que aparecer, porque no es posible de la noche a la mañana, en virtud de un intercambio de expresiones de buena voluntad en relación con determinados problemas con una parte de la población, crear órganos ejecutores de políticas públicas. Es obvio que aquí empieza la gran tarea y el gran desafío para el gobierno de encontrar cómo hace jurídicamente viables esas ofertas. En cuanto a programas, desde luego, pertenecen a la rutina de los gobiernos establecer programas sectorizados o programas generales. Esa es su tarea, desarrollar, concebir, llevar adelante, ejecutar políticas. Pero lo que no está en sus manos es acudir a cualquier persona o grupo de personas para la ejecución de esos procesos de signos. Allí le espera al gobierno una tarea gigantesca de creatividad, insisto, de buen juicio, de buen sentido jurídico, además, en conciencia de los límites y de los marcos constitucionales en que se mueve, porque esto no se trata de que a la situación de hecho creada en un infortunado momento por la movilización indígena, le demos una respuesta ahora constituyendo de hecho a un grupo de ellos o a unas estructuras propias de ellos en ejecutores de políticas públicas o en administradores del fisco. Eso desde luego no lo podríamos entender los ciudadanos, pero estoy seguro de que el gobierno, al mismo tiempo que concibió esas soluciones en el sentido de que encontró plausibles determinadas aspiraciones y exigencias de esos grupos, haya al mismo tiempo simultáneamente pensado en cuál es el rumbo de la acción ya desde el punto de vista institucional para la puesta en marcha de esas decisiones o de esos acuerdos. ¿Y piensa usted que eso quedará claro en el acuerdo que se firme hoy? Es decir, que leyendo el acuerdo veremos cómo va a justificar el gobierno que se le entregue manejo de la salud y manejo de la educación y manejo de la construcción de vías. ¿Quién sabe qué más tendrá el acuerdo? Que quedará claro cómo es esa especie de delegación de funciones públicas en unas organizaciones gremiales que acaban de cometer los delitos y de cometer los entuertos que cometieron contra tanta gente en el suroccidente del país. Sí, la primera cosa es que aquí quedan desde luego de esta experiencia golpes muy serios a la institucionalidad. No el rehúso del aplauso al gobierno por haber encontrado una solución, finalmente convenido con los indígenas, una solución pacífica, que alejara el riesgo de la necesidad de la intervención armada que es de impredecibles alcances, pero que habría sido en últimas una obligación a la que la demasía y la avilantez de estos grupos políticamente encubiertos bajo la apariencia de movilización indígena pudieran llegar a producir. Pero no puedo ya responder de manera enfática su pregunta. Yo en realidad no tengo la idea de hasta dónde llega la claridad del gobierno en esta materia, qué tanta tiene, y que confío, eso sí, pues yo tengo una inmensa fe en las ejecutorias del presidente de la República y en su capacidad de orientar el país y de encontrar soluciones a problemas tan difíciles como este. Pero la verdad es que todos los ciudadanos debemos hacerle un llamado a ser prudente, serio y riguroso en el manejo de las soluciones. Una cosa es encontrar que en el Cauca o en una comunidad indígena o en una determinada región del país se necesita y es conveniente realizar estas y aquellos programas, y otra cosa es cómo se va a hacer, quién va a administrarlos, con qué autoridad,
Es decir, ya el tema de la implementación y la ejecución, que es de grueso calibre, no es un tema serio. Yo no sé si en el afán con que han tenido que proceder, obviamente sobre la marcha de unos acontecimientos complicados, hayan ya plasmado o por lo menos estructurado las soluciones en sus detalles. Y no creo que en el acuerdo de hoy puedan llegar más allá que a consignar a qué es a lo que se compromete el gobierno, qué es lo que el gobierno tiene que cumplir como fines programáticos en relación con unas situaciones sociales y con una parte de la población. Hasta ahí pueden llegar, delimitar cuáles son las áreas de la actividad pública en las que se va a actuar, los recursos incluso que se van a dedicar, pero eso todo tendrá que ser implementado por actuaciones de gobierno posteriores, de manera que no puedo contestarle a usted si hoy lo harán, porque estoy seguro de que no tienen todos los elementos de juicio, ni todas las juiciosas, perdónenme la redundancia, evaluaciones y consideraciones de lo que necesitan hacer y cómo hacerlo. Hasta ahora van a definir, yo creo, hasta ahí pueden llegar, a definir el qué, el cómo no puede ser decidido a la luz del tumulto, porque eso es, para eso existen unas normas y unas estructuras contempladas en la Constitución, que es la que le da validez a cualquier actuación o se la quita. Doctor Hernando Yepes Arcila, la Cámara de Comercio de Pasto ha calculado en 500.000 millones de pesos los daños que se le causaron a la comunidad nariñense o pastusa. No tengo ahí precisión si el asunto se contrae solamente a la gente de Pasto o a la gente de Nariño, pero no importa, es una suma enorme. Esas personas víctimas tienen derecho a reclamar, es obvio, a la luz del principio de la culpa quiliana genérica. Nadie tiene por qué sufrir un perjuicio injusto que le produzca a otro. Y uno pensaría que inicialmente es precisamente contra esos que están firmando el acuerdo del presidente que se podrían dirigir estas personas, pero se encuentran con que esas personas reciben una especie de absolución o de paz y salvo del gobierno nacional. Entonces, ¿qué les queda? Una acción contenciosa contra el gobierno nacional por omisión o por asumir las obligaciones que le correspondería cumplir a la luz de esos principios de la culpa quiliana genérica al gobierno nacional que sale en defensa de los que causaron los daños. Qué bien lo plantea usted y no me exige que le complemente un planteamiento tan correctamente hecho desde el punto de vista jurídico. Pero si usted quiere que yo añada algo sencillamente para darle gusto, aunque ya usted cumplió esa misión de delimitar conceptualmente el tema, le diría esto. Está claro que los indígenas movilizados, por decirlo de alguna manera suave, que estaban promoviendo estos acontecimientos o realizándolos, son los responsables directos de los daños que hicieron. Han causado, han afectado intereses jurídicos e intereses legítimos e intereses jurídicamente protegidos de muy distintas modalidades. Desde luego no se puede producir la parálisis de la comunicación y del transporte masivos, el uso de las vías públicas, de nada menos que de comunicación internacional, que aquí se produjeron sin que algo pase. No se puede impedir sin que se genere una fuerte responsabilidad para el que lo hace, la llegada de los productos agrícolas al mercado, la circulación de la producción industrial y de todas las manifestaciones de la economía en los términos en que la Constitución lo garantiza y desde luego el buen sentido de la organización social exige, sin que realmente se incurra por eso mismo en una muy seria y profunda responsabilidad. De manera que los partícipes, los organizadores, los promotores, son los inicialmente responsables. Ahora bien, esa es una masa
confusa, sin una identidad precisa, que detrás de unos nombres, el nombre usurpado además de Minga, porque la verdad es que al parecer el sentido de esa institución indígena, cultural indígena, es muy distinto de lo que estaríamos viendo en los actos precisos cumplidos en estos días. La Minga, por llamarla de acuerdo con la terminología que se ha usado, sería responsable, tendría que indemnizar todos los daños. Ahora bien, eso no va a ser posible. En los hechos uno puede anticipar de antemano que nadie, ni los industriales, ni los campesinos perjudicados, ni los ciudadanos de a pie que no pudieron cumplir sus propósitos de la libertad de locomoción, etcétera, vayan a producir demandas individuales o acciones de grupo para hacer efectiva, cuantificar y ejecutar esa responsabilidad. Esto va a terminar entonces en lo que usted ha indicado, en una falla del servicio. El gobierno, el Estado, que es responsable de garantizarnos a todos la oferta de libertades y derechos que nos hace la Constitución, al permitir o al no haber actuado con todos los instrumentos a su alcance para evitar la transgresión y el daño, va a terminar responsabilizado ante los tribunales. Ese sí es muy fácil de identificar, muy fácil de descubrir cuáles son las líneas de nuestro ordenamiento jurídico que tipifican y organizan esa responsabilidad. Y allá vamos a terminar en que usted y yo ponemos una plática para que los pastusos que fueron injustamente agredidos por estos actos resarzan el daño que recibieron. Bueno, esta es la situación. En unas horas sabremos finalmente qué firma el presidente Iván Duque, qué firma con estos grupos delincuenciales que cometieron, pues son grupos delincuenciales porque mataron policía, agredieron policías, claro, interrumpieron el tránsito por una carretera de las más importantes del país, causaron daños en la misma carretera, en fin, la serie de delitos cometidos es larga, claro, larga y muy grave. A cuya impunidad nos tienen acostumbrados, porque es que este sistemita de lo que inapropiadamente llaman la protesta social para producir unos determinados efectos políticos o sociales, nos tienen ya dosificados y nos tienen estructurados a partir del gobierno de Samper, y son cada vez tienen el personaje más conspicuo del régimen haciendo ese oficio. Una vez es el doctor Serpa, otra vez el doctor Cristo, otra vez el doctor Iragorri, y todos dentro de la mayor ausencia de exigencia del pueblo colombiano, porque es que les hemos permitido eso, y desde luego este gobierno lo hereda como una pesadísima carga que yo pienso que finalmente tendremos la posibilidad de salir con el menor deterioro posible, tanto de las instituciones como de la justicia y los valores jurídicos comprometidos, gracias a que tenemos un gran presidente. Yo creo que al aceptar él esta salida, que probablemente no tenía otra alternativa, va a concebir y estructurar con mucho rigor las soluciones para que no le añadamos a los daños ya producidos otros resultantes de una posible mala configuración de la salida, ni convertir este episodio en una pequeña Habana donde a base de atropellos a la institucionalidad y desconocimiento de ella, los que están al margen de las vías institucionales de solución de los conflictos nos imponen su criterio y sus apetitos. Y sus apetitos y sus métodos, y entonces ahí estamos todos siendo víctimas de este proceso que probablemente terminemos indemnizándolo entre todos
después de una acción contenciosa, individual o de grupo, como usted nos lo ha explicado, por los daños que nadie tiene por qué sufrir sin justa causa, como todos los daños que sufrió la población de Nariño y del Cauca y todos los que tenían negocios en esa región o quisieran dirigirse hacia el sur del continente. Doctor Hernando Yepes Arcila, muchísimas gracias por estas brillantes explicaciones y quedamos, usted y nosotros, atentos a qué es lo que pasa en el día de hoy. Sí, señor. Sí, señor, a la expectativa. Muchísimas gracias. Adiós.